Hola, mi querida Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Sheilita. Días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, para ti ya casi de noche. Y para nuestras amigas virtuales, donde estén, muy buen día. Bienvenidas a un nuevo episodio. Amiga, feliz como siempre de poder compartir contigo en esta conversación semanal, más allá de lo que normalmente compartí. Compartimos, analizamos, tratamos de salvar al mundo en estas conversaciones, Así al es, menos, al así menos es. el mundo femenino. Ujú, sí, y hoy tenemos un episodio bien especial porque seguimos en la sintonía del por qué la razón de conversar sobre lo que sienten las mujeres, ¿no? ¿Y cuál es el episodio que tenemos para esta semana? Sí, hoy vamos a hablar de crear comunidad entre las mujeres y, lo más importante, sin competencia. Así es, que analizando un poco el tema, nos dimos cuenta de cómo es la actitud de las mujeres entre nosotras, cómo somos, con el pasar de los años, cómo hemos interactuado entre mujeres a diferentes edades y realmente nos ha llamado la atención este cambio que uno va, yo no diría sufriendo, que uno va incorporando tal vez con el pasar de los años. Entonces, traemos este tema que nos pareció sumamente interesante. Sobre todo, hoy en día se habla mucho de crear comunidad entre mujeres. Sí, y nos llamó mucho la atención porque recién en estos últimos años nosotras nos hemos integrado a eso y cuando vamos a nuestro pasado nos damos cuenta que eso no, en aquella época no existía, o por lo menos nosotras no lo vivimos como lo estamos viviendo ahora. En aquella época no había como tanta apertura, no existían las redes sociales, no existía la globalización de la información y por ende a lo mejor existían asociaciones, comunidades, pero no era tan accesible como lo es ahora. Entonces, sí, no solamente por el pasar nuestro del tiempo, sino que creo que fue algo que cuando éramos más jóvenes no lo teníamos, no lo disfrutamos, no lo vivíamos y ahora a partir de eso yo te pregunto, porque creo que también existía en el pasado, quizás ahora todavía también, nos lo pueden decir nuestras amigas seguidoras, mucha rivalidad. ¿Cuándo crees tú que esa rivalidad entre las mujeres, en caso de existir, cuándo crees que surgió eso? ¿Sentiste en algún momento tú, en el pasado, hablemos primero del pasado, esa rivalidad, lo sigues sintiendo ahora? Mira, qué bueno eso que mencionas, porque justamente me puse a analizar, ¿no? Y yo, si hablo del pasado y me remonto a mi época de estudiante, por ejemplo, yo no viví rivalidad. Por ejemplo, mientras estuve en el colegio, no viví rivalidad. Y de hecho, no sé si en el grupo como tal se vivía esa rivalidad. Tal vez la competencia sí por, a ver, quién pudiese sacar la mejor nota en el salón, ese tipo de cosas sí, ¿okey? Siempre había como el grupito de las que se destacaba y entonces déjame ver en qué posición voy a quedar, ese tipo de competencia, sí. Pero rivalidad como tal, desde el punto de vista de lo que uno ve como rivalidad, donde va más allá de una Tóxica simple o dañina. competencia, como sí, es como una relación tóxica, eso no lo viví. Y de hecho, yo creo que en la mayoría del grupo con el cual yo estudié, esa rivalidad no existió porque hasta ahora tenemos un grupo, las que están en el mismo país se reúnen, comparten, sin ningún tema que hayas destacado que en algún momento hubo este tipo de problemas donde ya no era una competencia realmente sana para sacar lo mejor de uno, sino más bien una rivalidad. Ahora, cuando eso lo llevo al tema del trabajo, ahí sí lo viví. Ahí sí viví el tema esa rivalidad o ese no no haber vivido un tema de soporte entre mujeres, sino que muchas veces sí viví el tema de yo más bien te piso
para yo poder subir o te pongo una zancadilla para que tú te caigas. Y de hecho, me acuerdo mucho de una anécdota en el trabajo con una persona que no entendía muy bien el tema de cómo se manejaba el sistema de compensación que yo tenía instaurado para el tema de ventas en mi equipo de trabajo. Y continuamente estaba atacando y atacando con respecto a eso, hasta que en un momento la compañía colocó algo que era como una línea de denuncia para malas prácticas que consideráramos que se estaban llevando a cabo. Y esta persona, que era la contralora, ¿ok? Me denunció que yo estaba haciendo algo que iba en contra de la compañía y bla, 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 no sé qué. Bueno, llegaron de Estados Unidos a revisar, porque esto subió, escaló de tal manera que había un departamento que se dedicaba justamente a ver si las cosas estaban en compliance o no, y llegó una persona durante una semana a revisar todo el sistema que yo tenía, el soporte, cómo se habían estado pagando los incentivos por venta de equipos, etcétera, hasta que al final, visitó los clientes y todo, y al final, durante toda la semana, el último día antes de irse, se sentó enfrente de mí y me dijo: "Mira, tengo todo esto, gracias por facilitarme todas las pruebas y te felicito por el trabajo que has venido haciendo y lo que denunciaron no tiene, em, base, por lo tanto, no va a continuar", y qué sé yo. Pero eso me perjudicó muchísimo desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de carrera profesional también. Entonces, sí lo viví, ese tema de ir en contra de la otra persona porque está viendo que probablemente tú tengas un determinado crecimiento y esa persona no la haya tenido. Entonces, sí lo viví. Y creo que también en algún momento, pero no recuerdo ninguna anécdota en particular, creo que también en algún momento un tema de competencia, eh, pero más como muchachita, ¿no? Por el tema de gustarle a alguien o ese tipo de cosas, pero sí creo que no vivíamos lo que vivimos hoy en día de estas agrupaciones de mujeres que se pueden ayudar, que se pueden dar soporte, que efectivamente se crean para eso. Creo que cuando estábamos más jóvenes no era como lo podemos ver ahora. O al menos no eran tan, como te mencionaba anteriormente, no eran tan accesibles. Ahora solamente con un clic podemos buscar y conseguir ese grupo de mujeres que al final vayan en la misma línea, en nuestras mismas líneas de pensamiento o que tengan gustos similares o que vayamos por un objetivo en común o por varios objetivos en común, ¿no? Pero indiferentemente a eso, porque bueno, también había organizaciones donde uno se podía acercar o dentro de los mismos institutos, colegios, universidades, podían haber grupos de personas con intereses comunes. Creo que no se fomentaba tanto. Podías pertenecer a un grupo y ese grupo a lo mejor podía ser hombres, mujeres, o sea, no se fomentaba tanto como eso de vamos a ayudarnos entre todas, género femenino, y vamos hacia adelante, ¿no? Apoyarnos con nuestras virtudes y en el caso de nuestras debilidades, vamos a fortalecernos en conjunto. Yo particularmente, creo que lo dije en algún momento, de niña y de joven practiqué karate y a pesar que es un deporte que es muy bueno como filosofía de vida, también obviamente tú compites contra otro. En este caso, contra otra, porque al final está la diferenciación de mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y ahí sí había como esa rivalidad, pero deportiva, ¿no? A ver quién se gana el trofeo, quién se gana la medalla. Eso desde el punto de vista deportivo. Luego, en el colegio y en el liceo, tampoco sentí, más allá de lo que tú dices, ver quién sale mejor en este trabajo o a ver quién tiene las mejores notas. Sí lo sentí, pero no como una rivalidad, sino lo sentí más bien como la comparación, el compararnos, ¿no? Y también lo mencioné, yo fui una niña obesa, sufrí bullying y yo veía en la televisión, en las revistas, o sea, inclusive mis compañeritas de clase, de que obviamente tenían esa figura que según el estereotipo era la figura de la niña linda y obviamente yo no me veía así, yo no me sentía así. Entonces era porque ella sí, yo no, ¿no? Esa comparación Mm. se sumaba a los comentarios externos y de allí el bullying, que en aquella época no se decía bullying. Mira cómo se ve fulana,
y no quieres estar así delgadita como ella. Eso lo viví en una época, no fue una época tan larga, porque yo más o menos a los 12, 13 años bajé de peso. Creo que eso queda grabado en el inconsciente o en el subconsciente, el hecho de que tú después, de cierta manera, te estás comparando con otra persona o con ese ideal en este caso del cuerpo. Y a eso yo le sumo quizás a nuestra cultura venezolana, que nos hicimos famosos viéndolo desde el punto de vista físico, de la competencia de los reinados de belleza, de las Misses. Al final era una competencia entre mujeres, que muchas veces cuando a ellas las entrevistaban tras bastidores y decíamos, hicimos buenas amigas, pero la realidad es que lo que se proyectaba era que ellas estaban compitiendo, estaba muy enquistado, ¿no? Lo de el competir físicamente con respecto a la otra, cómo me veo, cómo se ve la otra, o sea, y no sé si es tu misma sensación y al final crecimos un poco con esa competencia física, ¿no? De si estábamos o no dentro del estereotipo. Y eso también nos aleja, Totalmente. nos Por aleja. supuesto, porque al estar eso tan incrustado en el subconsciente, nos damos cuenta de que no se creaban esa comunidad de mujeres que se daban soporte, sino todo lo contrario, porque justamente era el tema de cómo yo me puedo destacar para poder ser la más bonita o de la más agraciada, la más inteligente y así sucesivamente. Entonces, al final lo que se creaba era una competencia continua. Que fíjate tú, yo no digo que en otros países no se diera, yo creo que es un tema de Latinoamérica. En el tema de belleza, sí, obviamente, y yo creo que también en el caso de Colombia, se daba mucho el tema de la competencia por la belleza, pero también creo que en otros países, por el tema Latinoamérica, no se generaba este tipo de soporte entre la comunidad femenina. De hecho, y lo conversábamos justamente antes de iniciar el episodio, como en otras culturas sí se daba. En cambio, en el caso de nuestra cultura, no. Y hablábamos de la cultura americana justamente porque se da cuando los americanos se van a estudiar a la universidad, en la universidad que sea, tanto hombres como mujeres tienen que vivir en el campus, al menos durante un año, y se crean esos sororities o clubes a los que pertenecen y en el caso de las mujeres, justamente se creó eso, empezó eso en los años 1800 porque las mujeres estaban entrando a un mundo de hombres y necesitaban agruparse para darse soporte y eso hasta hoy en día todavía se mantiene ya como una tradición. Entonces, ya aquí se ve que se agrupan, se apoyan, hacen eventos entre ellas, recaudan cosas de beneficencia, o sea, se dan soporte de algún tipo. En Latinoamérica eso no se da porque eso no se usa. Tú no te vas a la universidad a vivir un año dentro de la universidad con puras mujeres. Entonces ya por allí ya hay una diferencia. Las fraternidades o las hermandades, ¿no? Y al Ujú, final, comentarle aquí a nuestras seguidoras que hicimos esa investigación previa porque comentábamos lo de la palabra que últimamente está muy de moda al lado de la palabra empoderamiento femenino, que es la sororidad, que tú acabas de mencionar lo del sorority. Teníamos la duda, la interrogante de dónde venía realmente ese término. Yo particularmente pensaba que era un término que siempre existió ahí en la RAE y que estaba empolvado y decidimos sacarlo como el del empoderamiento y empezar a utilizarlo, ¿no? Que es como esa hermandad entre las mujeres, ese apoyo que nos damos las mujeres para surgir juntas, para apoyarnos desde la fraternidad, casi que desde la consanguinidad, ¿no? Considerarnos como hermanas de sangre, hermanas del alma para surgir y darnos ese apoyo y seguir adelante juntas. Y al final no, ¿no? Era, la palabra viene del latín, según lo que investigamos, pero como tú dices, se utiliza desde hace muchísimos años en los Estados Unidos a raíz de ese fenómeno que se da cuando se van ya los jóvenes, salen de high school a estudiar al college y que nosotros en Latinoamérica no lo vivimos. Y por eso es que yo lo que tengo es como unos 3 o 4 años escuchando el término de manera frecuente y también utilizándolo. Pero antes ese término para nosotros era completamente desconocido y bueno, es simplemente ponerle la etiqueta al nombre de una manera ingenua, porque muy pequeña, ¿no? Para lo que realmente se necesitaba, porque también llegó un momento en que las mujeres empezamos a incursionar
en la universidad o en muchos campos laborales y nos sentíamos muy desprotegidas, ¿no? Nos abandonadas, ¿no? En islas separadas. ¿No? Yo trabajé cuando yo recién me gradué en una siderúrgica, que, o sea, es un tipo de industria que es muy, requiere una condición física que es más adecuado para los hombres que para las mujeres. En ese momento hubo una apertura para que entráramos ingenieros nuevas, ingenieras recién graduadas allí, y realmente era un trabajo arduo para nosotras las mujeres porque generalmente estaban en el área administrativa, las mujeres en el área de la fábrica como tal, eran 10, un 15, máximo un 20%. Empezamos a llegar mujeres a esas áreas recién graduadas, de paso muy jovencitas, y sí, en aquel momento sentí que nos uníamos, era a conversar en ese día a día, en lo que nos pasaba, en cosas incluso que nos comentaban nuestros compañeros de trabajo hombres, de que, por ejemplo, bueno, a ver si ustedes pueden con este trabajo, porque esto no es fácil, porque esto requiere esto y esto y esto, y el cómo hacernos fuertes ante esos comentarios masculinos y, Ujú. y sin hacer una confraternidad y sin hacer tampoco un sindicato de mujeres, el cómo nosotras nos íbamos apoyando de manera muy tácita, sin realmente organización, para seguir adelante en ese mundo de hombres. O sea, yo ahorita viéndolo, ya habiendo pasado ya tantos años de eso, de que era muy necesario, porque si nos sentíamos como, de cierta manera, uno se siente un poco como abandonada. Sí, como sola Sí, frente a ese mundo al cual tienes que enfrentar. Entonces sí creo que justamente se empieza a crear a partir de eso, y de hecho la palabra existe justamente por eso, porque te tienes que enfrentar a un mundo nuevo, vas a incursionar en un mundo nuevo donde el estereotipo femenino no se veía y a raíz de eso viene la unión y el soporte. Pero te pregunto, hoy en día, por ejemplo, según lo que vemos ya con todo lo que la influencia, los medios, las redes sociales, todos los estereotipos que hemos visto, ¿crees que toda esa información más bien puede llevar? Porque tenemos como que los dos puntos en este momento, ¿no? Las redes nos pueden llevar a generar más soporte como mujeres, pero también nos puede llevar a mayor rivalidad. ¿Qué bueno. crees tú? Sí, creo que hay dos cosas importantes con lo de las redes sociales actualmente. Siento que hay mucha más apertura para compartir nuestros conocimientos, nuestras ideas, venga de donde venga, del área de nuestro trabajo, de nuestro hobby, incluso lo que estamos haciendo ahorita aquí con el podcast, ¿no? De compartir nuestras vivencias o lo mucho o lo poco que podamos saber de ciertos temas. Pero como hay tanta información y como hay tantas, vamos a ver, de las mujeres, ¿no? Y como hay tantas mujeres a lo mejor haciendo lo mismo o queriendo hacer lo mismo, yo creo que vuelve a surgir este tema de la comparación y allí entonces puede venir la rivalidad, ¿no? Ay, vendría la rivalidad y porque ella tiene tantos seguidores y yo no. Esa rivalidad puede ser sana, porque al final tú también puedes ver eso como una meta y muchos gurús ahora dicen eso, ¿no? Siguen las redes sociales a esas personas que pueden ser tus referentes. Eso es una manera sana de verlo, a alguien a quien tomar de referencia para seguir creciendo. Pero también lo podemos ver desde el lado negativo, la comparación más bien tóxica. ¿No? Yo creo que lo de las redes sociales es una oportunidad maravillosa que no lo tuvimos nosotras en el pasado, de crear las comunidades, de ayudarnos entre todas, siempre viéndolo desde el punto de vista positivo y de crecimiento, pero también el otro, puede existir el otro lado de la moneda, ¿no? Mm. Y también lo podemos ver en cuentas o personas pueden tener sus haters de turno y otras mujeres criticando. Hay una chica que yo sigo, que es británica, muy buena, es bioquímica y habla mucho y trabaja con lo que tiene que ver con lo de la diabetes y em, los niveles de glucosa en sangre y habla desde el punto de vista científico. Y bueno, la chica, no sé si por llamar la atención o porque es su estilo, ella en algunos videos sale con una ropa un poco de colores así muy chillones, unas combinaciones todas extrañas. Ella es una chica muy delgadita y se nota pues que es de una contextura muy, muy, muy finita, muy delgadita y entonces sale con una ropa muy grande, como con unas chaquetas gigantes que ella parece como
como si fuera un personaje de una película, ¿no? Y entonces yo digo, más allá de la información tan valiosa que ella puede entregar y todo. Entonces, muchas veces uno entra a los comentarios y uno lo que ve es, pero ¿y ese outfit? ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Pero por qué te vistes así? Pudiera ser también alguna estrategia de marketing, no lo sé, de simplemente atraer, así sea haters, pero de esa manera tú también llamas la atención en las redes. Pero yo digo, pero ¿por qué ir a ver eso que no tiene nada que ver con lo que ella está transmitiendo, que es una información valiosa desde el punto de vista de la salud, es una persona profesional? Y entonces nosotras estamos pendientes, es como, se ve bien, se ve mal, o tú estás muy delgada, tú estás muy gorda, ¿sabes? Esa parte como tóxica allí, ¿no? Pero estoy, o sea, no es que pertenezco de una manera activa a grupos de mujeres, pero sí estoy cerca de mujeres que tienen en ciertos nichos, en ciertas áreas que tienen estos grupos. Incluso nosotras tenemos un grupo muy pequeñito de amigas que nos encontrábamos o cuando estábamos físicamente en el mismo sitio y creo que esto ha proliferado cada vez más. Mencionaste en un capítulo anterior, en un grupo que tú estás, que son 700, 800 emprendedoras. Sí, yo veo que ahora viendo las dos culturas y lo llevo a lo mismo que te mencionaba hablando del sorority, veo que aquí en Estados Unidos eso es como más natural que existan grupos de networking para apoyarse. Siempre, siempre ha sido así. Hombres, mujeres, siempre ha sido así. Ahora, con el tema femenino, con ese auge de darse soporte entre las mujeres, han habido este resurgimiento o surgimiento de nuevos grupos solamente de mujeres, dándose apoyo para temas de emprendimiento, de salud mental, diferentes temas, ¿ya? Eso lo veo más acá que lo veo en Latinoamérica. Sé que en Latinoamérica existe hoy en día que ha habido un surgimiento, porque por ejemplo lo veo en Ecuador con una de mis sobrinas que está con todo un tema de emprendimientos de mujeres allá desde hace algunos años ya y ha ido en aumento y también otro tipo de temas entre mujeres. Pero creo que es en este momento donde está surgiendo como tal, en estos últimos años, te puedo decir, no sé, yo lo veo 4 o 5 años, no más, que está surgiendo esto cuando hay otros países donde ya existía anteriormente, ¿no? El tema es, como tú dices, podemos ver los dos puntos y puedes ver un punto donde realmente hay ayuda consciente, estamos agrupándonos. Creo que los grupos, al generarse grupo como tal, es de una manera consciente para poder apoyarse. Creo que cuando no se hacen grupos, sino que suceden temas como el que tú acabas de mencionar, tendemos a buscar la crítica. Y generalmente no es la crítica constructiva, sino más bien la crítica destructiva, lo que podemos ver. El caso que tú mencionas con esta chica que habla desde el punto de vista científico, pero utiliza otra manera de llamar la atención, probablemente yo creo que puede ser el de muchas personas que en algún momento están haciendo su aporte, ya sea científico, ya sea desde el punto de vista marketing, ya sea desde cualquier arista que lo podamos ver, pero individualmente la actitud que podemos tener, y no sé si eso es nato de la mujer, la actitud que tenemos no es la de ayudar, sino la de criticar. ¿Por qué? No sé si es naturaleza. Cuando vas como grupo, cuando vas como manada, te ayudas. Pero cuando van solas, no sé por qué surge este tipo de cosas. Entonces, creo que parte de lo que tenemos que pensar es cuáles son esas cualidades que tenemos nosotras como mujeres que realmente nos pueden fortalecer para crear redes de apoyo y dejar atrás este tema de la crítica por una competencia que no es una competencia que te lleve a sacar lo mejor de ti. Claro, no lleva a nada bueno. Aparte que yo pienso que la edad, que siempre la sacamos aquí en el 2 de 50, nos lleva a esa madurez y a esa introspección de profundizar mucho más y de no quedarnos en lo superficial. Entonces, ¿qué es lo que esta otra persona o qué es lo que en este grupo de personas o qué es lo que esta otra mujer me está queriendo decir o me está queriendo comunicar o en qué nos podemos ayudar? Creo que también en esta época de nuestras vidas nosotros podemos ir un poco más allá.
y ver si esa otra persona, y no hablar de grupos grandes, hablar de que a lo mejor estás hablando con 2 o 3 mujeres que acabas de conocer y ver desde qué punto las que estemos allí nos podemos ayudar o desde qué punto nos podemos identificar la una con la otra. O sea, estás en una fiesta y llegas a un grupo de mujeres y rápidamente cómo te ven, qué te dicen, qué te preguntan. Ya tú ahí vas viendo la dinámica de la conversación. Y creo que ya nosotras en esta edad identificamos cuando otra mujer, así, en esos encuentros tan espontáneos y tan casuales, llega a ti y de una manera tan normal, tan real, tan auténtica, te dice: "Me encanta tu vestido", o cómo o quién te peinó, lo que sea, y empieza a lo mejor una conversación de algo tan superficial, y después empiezas a conectar con cosas más profundas. Y fíjate, no te estoy hablando de grandes grupos de mujeres, porque bueno, cuando tú vas a una asociación, cuando tú vas a una organización, vas porque tienes un objetivo que a lo mejor tú haces match con esos objetivos y ya tú vas, ¿no? Con eso claro. Pero cuando son así como grupos muy pequeños y ahí volvemos a lo mismo de, como tú dices, de que no sea algo tóxico, de que no sea esa crítica destructiva. Y eso uno ya ahorita lo detecta desde la mirada. Y en un encuentro muy corto y muy casual, tú a lo mejor puedes salir con otra persona con una idea de negocio, una idea de ayudarnos juntas, o mira, nos vemos luego para tomarnos un café y seguir hablando de esto, o me interesa lo que tú haces, quisiera contratar tus servicios, desde el reconocimiento de lo que la otra persona hace, y ya es un proceso donde nos vamos más allá a la apariencia de la otra persona o de el entorno, vernos como mujeres y ver más profundamente el ser humano que somos y desde dónde podemos aportar. Nuestro primer encuentro, cuando nosotros nos conocimos, esas conversaciones vinieron. El cómo tú me podías ayudar a mí, o sea, que así comenzó, ¿no? De cierta manera, que fue una relación entre amistad y profesional y ahí se empezó a conjugar todo. Creo que también eso nos lo da la madurez, ¿no? De la edad. Tal vez es un tema de que buscamos a esta edad conversaciones más reales o cuando surgen ese tipo de conversaciones más reales es cuando puedes profundizar y llegar a establecer esa red de soporte con las personas con las cuales realmente puedes hacer ese match, ese clic y compartir ya desde la perspectiva de justamente ese soporte, eso que tenemos en común o cómo nos podemos ayudar. No te quedas con lo efímero como tal, sino que vas un poco más adentro. Y hay algo que a mí me ha pasado mucho siempre. Yo creo que eso desde que era jovencita. Y creo que ha sido mucho porque, primero, bueno, porque tuve influencia de siempre tener amigas mayores que yo. Y luego creo que porque me empecé a abrir profesionalmente en un mundo donde era mucho de hombres también, puede ser. Y entonces me llama mucho la atención que cuando tenía oportunidad de interactuar con grupos de mujeres, tal cual como tú dices, la conversación iba en una tendencia hacia algo que a mí no me llamaba la atención. Y luego de eso, entonces yo, estaba un ratito y me iba a otros grupos un poco más mixtos para justamente sentirme que no había esa, ¿cómo te Superficialidad, diría? quizás. Esa superficialidad, porque lo que yo estaba buscando era algo como más interesante para conversar, de repente, por llamarlo de alguna manera, tal vez no más profundo, ¿ok? Porque digamos que hoy en día ya con la edad uno profundiza más cosas, pero en aquella época era algo que para mí fuese un poco más interesante. Y hablar del vestido y del zapato no era realmente. A mí me pasó muchas veces, sí, es verdad. Creo que el hecho de buscar o sentirte bien con un grupo de mujeres va a ir de la mano con esto de que las conversaciones sean reales, pero que vayan muy orientadas hacia tus propios intereses. Y creo que vivimos muchas cosas que, o sea, que todas hemos pasado por ellas, o que muchas hemos pasado por ellas. A mí me da risa porque cuando tocas a lo mejor algún tema álgido entre mujeres y sale una y dice, a mí también me pasó eso y tal, y ahí se abre como un abanico de que, mira, somos todas iguales, o sea, tengamos la profesión que tengamos, estemos en el puesto, no sé, dentro de una organización o seamos emprendedoras. Y al final, muchas de nuestras experiencias como esposas, como madres o como mujeres solteras, o la hemos vivido. Y eso al final creo que nos hace reencontrarnos. Y desde ese punto de reencuentro, entonces es donde podemos crecer juntas. Tú que mencionabas hace un ratico, ¿cómo podemos hacer
para que realmente nos encontremos y podamos llevar ese proceso de crecimiento. En principio, desde ese punto de vista, decir, mira, no somos una más que la otra. Todas, al final, dentro de nuestra naturaleza de mujeres, compartimos tantas cosas en la vida. Pues venimos obviamente de estructuras familiares, crianzas diferentes, pero la realidad es que por el mismo hecho de ser mujeres, ya nos unen tantas cosas y si nosotros nos unimos en ese hilo conductor, podemos ir creciendo. Lo que yo no sé, tú me lo puedes enseñar, yo te puedo apoyar en otra cosa más. Y a partir de esos valores, ¿no? De la solidaridad, de ser honestas con nosotras mismas y con los demás, mira, podemos crear esos grupos e ir creciendo. Uy, totalmente. De hecho, la semana pasada, como tú sabes, tuve la oportunidad de ir a un grupo, a dar una charla en un grupo de mujeres, algunas que ya tienen un negocio pequeño y otras que todavía no, pero que están tratando de madurar una idea. Y un ejercicio que hice, porque ahora estoy tratando de que las charlas sean como más interactivas, un ejercicio que hice fue sobre identificar sus miedos. ¿Ok? Para justamente dar el paso. Y básicamente el tema era Halloween como tal, ¿ok? Para que fuera como más llamativo que asistieran. Y la conferencia se llamaba Del susto al impulso, la que yo estaba dando. Como para situarlas con el tema del susto, hacía en un ejercicio identificar sus miedos. Es increíble, Sheila. Todas, todas, no todas intervinieron porque era un grupo como de 30 y tantas mujeres, pero la mayoría el tema que hablaban era el miedo a ser vistas, a que las juzgaran, al que dirán de lo que estoy haciendo. Y ojo, habían mujeres jóvenes y habían mujeres ya maduritas como nosotras. Y era común, eran como todas, ¿no? Los mismos miedos. Era un tema común. Entonces ahí, hablando de este tema de crear comunidad, te das cuenta cómo se pueden dar soporte, porque al final todas convergen en un punto, ¿ok? Y en base a eso se pueden dar soporte para crear más a través de ellas, de sus diferentes negocios, habían una psicóloga, otras que tiene el evento donde se hizo es de su propiedad y ella hace diferentes eventos. O sea, puedes identificar que realmente hay una cantidad de cosas que cada una está haciendo donde se puede compartir y se puede potenciar lo que cada una tiene entre manos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué tenemos que tenerle miedo a cómo nos vean? ¿No? ¿Por qué tenemos que pararnos por lo que los demás vayan a decir? Si más bien lo que tenemos que buscar es como comunidad, como grupo en el que estemos formando, darnos ese soporte y ese impulso para seguir adelante y de esa manera conquistar mucho más de lo que se ha podido conquistar hasta ahora. Sí, hay que romper ese hielo, romper ese celofán. Hay que dar como ese primer paso. Y aquí lo podemos decir nosotras. Cuando fuimos a lanzar el primer capítulo, nos dio miedo el que nos fueran a escuchar, que fueran a escuchar las cosas que nos han pasado o por los retos que se nos han presentado y eso, los miedos o esas experiencias que a nosotros hasta vergüenza nos dan. Y al final las personas que nos han comentado, tanto por privado como por fuera, dicen, no, es que a mí me ha pasado eso y mucho más. Qué bien que están compartiendo todo eso porque me siento completamente identificada. Pero si nadie da el paso, hay muchísimas mujeres dando este paso y ya tienen años haciéndolo, pero igual nos da miedo. El pedir ayuda, Andrea. Nosotras como Ujú, mujeres, y eso lo hemos hablado nosotras en varias oportunidades, el pedir ayuda, incluso a mujeres de nuestro mismo entorno, mejores amigas, a de nuestra familia, el sentirnos superpoderosas y que podemos con todas, y el no pedir a lo mejor esa ayuda a esa persona que a lo mejor tiene esas capacidades, tiene la información, y si no pedimos ayuda, ¿cómo podemos establecer una red con alguien? Y eso nos ujú. cuesta, yo creo que también culturalmente nos hicieron crecer en eso de que nosotras podemos con todos, en que nosotras tenemos que valernos por nosotras mismas sin depender de los demás, o si vas a depender de alguien, bueno, que sea el hombre, el jefe de la familia, el padre de la familia, que eso es otro tema. Sí, de hecho, te voy a comentar algo, que es algo
probablemente que viene de la sociedad, como hemos crecido y de lo que hemos escuchado a través de los años, que en un grupo de mujeres juntas siempre hay chisme, por ejemplo. Eso ya es algo que es como un decreto, que no se puede confiar en un grupo de mujeres porque siempre va a haber habladuría, siempre va a haber envidia, y no necesariamente tiene que ser así. No, Entonces ya creamos un paradigma muchas veces y al sí, crear ese paradigma tomas distancia y entonces ya como que eso ya lo tienes, no te abres completamente. no te abres, no eres real, no. Vas con una máscara, vas con cuidado de lo que dices, de cómo lo dices, vas con esa desconfianza, ¿dónde está el interés aquí? Y entonces uno no va abierto a de hacer esa interacción genuina, desde la honestidad, desde la humildad. Vamos a compartir y cada una a aportar un granito de arena a, por ejemplo, un objetivo en común. O simplemente si Ujú. otra persona te pide ayuda en algo, tú aportar lo mejor de ti siendo esa hermana, esa mejor amiga que a lo mejor esa persona necesita en ese momento. Sí. ¿Tú alguna vez sentiste como mucha competencia de alguien muy cercano a ti, de una amiga muy cercana a ti, algo así como que era muy amiga tuya, pero en algún momento se transformó como en tu rival en algo? Y lo sentí, pero era muy niña. Y yo creo que, claro, ahí entran en juego muchas cosas. Y tenía una amiga que era así como mi mejor amiga, pero al mismo tiempo, y ahora viéndolo desde el punto de vista psicológico, cuando uno hace esa introspección, uno dice, ¿qué es lo que pasa? Que esa persona a lo mejor tenía cosas dentro de su personalidad que uno sentía que uno las veía como lindas, como atractivas y que uno sentía que uno no las tenía. Entonces estaba otra vez como esa rivalidad, como esa competencia, y creo que eso hasta es bidireccional. Al final tú como que atraes a esa otra persona que te hace ver, es como ese espejo, ¿no? Te hace ver a lo mejor las cosas que tú adoleces y por eso es que tú lo ves en la otra persona, porque años después nos encontramos y parece mentira. Empezamos a hablar y conversamos de esto y ella me decía, sí, más bien yo era la que yo te tenía envidia a ti, porque tú eras tan centrada, tú eras tan, o sea, cosas que a lo mejor uno no lo veía, virtudes que uno tiene o que tenía en ese momento, y que la otra persona sentía que ella no las tenía. A lo mejor por eso era que estábamos juntas, porque yo estaba aprendiendo de ti y tú de mí, pero de una Mm, manera, ya ahora de adulta lo podemos hacer de una manera consciente y obviamente sin envidias, tratando que sea de una manera sana. Fue puede que muy sí. chistoso, ¿no? Porque después, imagínate, Claro. ella me decía: "No, si más bien yo había muchas cosas de mí que yo quería ser como tú", porque yo era a lo mejor, ajá, la desordenada, la chistosa, la que nadie tomaba en serio, por Qué cómico, porque eso va justamente a otra pregunta que muchas veces uno se hace y es, ¿qué modelos de mujeres son los que sigues? Y no nos damos cuenta que desde niñas hemos tenido algo que es lo que nos ha inspirado o que nos ha modelado para lo que hemos ido desarrollando luego ya en la adultez. Y fíjate tú lo que mencionas en ese caso, ¿no? no sé si te pasó a ti, Andrea, pero no teníamos, cuando nosotros éramos niñas, no teníamos tampoco tantos de esos modelos femeninos a seguir. Eso también ha cambiado de unos años para acá, de que cada Ujú. vez se ha hecho más, desde el punto de vista de la comunicación, se ha comunicado más de los logros. Eso antes era hasta un tabú. Yo que vengo del mundo de la ciencia, por ejemplo, cuando ahora hablan de Marie Curie, que todo el mundo conoce a Marie Curie, pero yo estudié ingeniería y no se mencionaba casi a Marie Curie. Y hay Mm. tantas mujeres que a lo largo del tiempo, si vamos a hablar ahora de mujeres que pueden ser nuestros referentes, hubo en el pasado tantas mujeres que hicieron cosas tan importantes, que fueron tan pioneras en diferentes áreas en nuestra vida o en la vida pues de la humanidad y muchas veces pasaron desapercibidas. Bueno, por el mismo hecho de que veníamos pues de una sociedad donde a lo mejor lo que se incentivaba era los logros masculinos y no tanto los femeninos, porque las mujeres dentro de la estructura social, sus deberes y sus derechos y ya está. Y hasta ahí. Y Sí, el cuando sexo salían de débil. eso, claro, y cuando salían de eso no eran vistas. Ahora ya podemos tener cientos de referentes en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Y podemos seguir sus vidas, hay libros, hay información, están todas sus biografías, pero antes era muy difícil acceder a esa información más allá de las personas que teníamos cerca, por ejemplo, pues en nuestras familias
o mujeres en familias cercanas, en nuestras amistades, que a lo mejor uno decía, todas las mujeres en nuestro alrededor eran amas de casa y tal persona montó una empresa. ¡Wow! Montó una empresa, no es asalariada. Ya era mucho que decir cuando nosotros éramos niñas, pero eran muy pocas esas referencias. Sí, totalmente. De hecho, ¿quiénes eran las, creo yo, y no sé si a los que nos escuchan estarían de acuerdo, pero en esa época nuestras referencias, tal cual como tú dices, eran nuestras madres. Yo, por ejemplo, me acuerdo que entre la comunidad, digamos, de mujeres del colegio, etcétera, las mamás, la mayoría eran amas de casa, que estaban allí cuidando a los hijos. Y lo veía mucho cuando uno iba a estudiar a la casa de otra, las mamás estaban ahí y estaban pendientes de las niñas que iban a estudiar y de esto y de lo otro. Y particularmente en mi caso, mi mamá fue ama de casa durante mucho tiempo y luego empezó a trabajar, pero ya a una edad, yo creo que 40 años, una cosa así. Y yo iba a la casa de mis amigas y las mamás estaban allí. Y yo me acuerdo que yo iba a mis clases muchas veces caminando porque mi mamá no iba a estar en casa, porque le tocaba salir a hacer algo de un tema de trabajo, que era como algo mixto en ese momento para ella, ¿no? Es muy chistoso porque cuando yo me pongo a ver hacia atrás, entonces veo ese tipo de referentes, tal cual como tú mencionas, y no el referente de, por ejemplo, yo que quería estudiar química y farmacia, yo nunca vi el referente mujer en el tema química y farmacia, sino el referente hombre. De hecho, yo decidí estudiar eso porque me gustaba la química en el colegio y porque el referente que yo tenía era un amigo de mis papás que trabajaba en un laboratorio farmacéutico. Entonces, fíjate tú cómo, claro, hoy en día ya es completamente diferente. Nuestros hijos ven mujeres que son referentes para ellos y nosotras a través de los medios podemos identificar mujeres que nos inspiran para diferentes tipos de cosas. Y que a pesar de la edad que nosotros tenemos, pueden ser referentes y no solamente viendo hacia arriba, personas mayores que nosotras o de nuestra misma edad, sino inclusive, porque me ha pasado, referentes de mujeres más jóvenes o incluso hasta de chicas que tienen edades que pueden ser nuestros hijos, pero que al final también podemos aprender de ellas y, ¿por qué no?, crear una red, un vínculo sin importar la edad. Eso también ahorita me parece súper lindo porque a pesar de las distancias que pueden establecer nuestras edades y que obviamente a lo mejor nosotros tenemos en ciertas áreas más experiencia, pero que también podemos aprender y que estas redes también las podemos crear con mujeres de cualquier edad, o sea, desde las más jóvenes hasta personas mayores que nosotros, nosotras mismas podemos decir, queremos llegar a los 80 años como esta señora, que lo hemos Así es. visto y se ven en las redes. En estos días vi una charla TED, no sé si era TED o estilo de las charlas TED, una señora muy mayor, no sé exactamente qué edad tenía, pero sé que debe tener más de 70 o llegando a los 80, y ella estaba dando una charla de esta. Y yo digo, ¿cómo es posible que nosotras, que muchas veces, con las edades que nosotros tenemos y mujeres menores que nosotras, algunas veces nos limitamos y decimos, no, no podemos, no hay límite de edad para lo que queramos hacer, ¿no? Y pienso que mientras tengamos más mujeres apoyándonos entre nosotras, aupándonos a hacer y a romper esos mitos, a romper esas creencias limitantes que nosotros traemos desde nuestra infancia o incluso heredadas de nuestras madres, de nuestras abuelas, ¿cuál es el límite? El cielo es el límite. Y la edad no es un impedimento tampoco para eso. Totalmente, tal cual como tú dices. Y el tema de poder tomar ejemplo de cualquier otra mujer, de cualquier otra edad, y estos grupos que se están formando hoy en día para darse soporte con respecto a cualquier tema, justamente lo que tiene es esa mezcla entre las diferentes edades y eso es lo que lo hace más rico, porque puedes compartir diferentes puntos de vista y enriquecerte de esos diferentes puntos de vista. Y temas que son muchas veces, nosotras, por ejemplo, escuchamos a Erika La Vega por poner un ejemplo muy cercano, pero hay muchos podcasts ahora mismo que son temas universales. O sea, son temas que tocan a las mujeres de cualquier parte del mundo y obviamente hay temas que tienen que ver también con nuestra franja de edades, pero que al final son universales. Puede ser una mujer que viva en África o en Latinoamérica o en Europa y al final, si estamos dentro de la franja de las edades de que esto pueda ocurrir, seguramente un alto porcentaje lo está viviendo.
y se puede identificar. Entonces, ese es otro tema que yo pienso que las redes sociales nos han acercado, así como estamos nosotras hoy, de que no necesariamente tenemos que estar físicamente, ir a un local, ir a un sitio, un salón de reuniones y conversar, sino que lo podemos hacer o podemos recibir esa información o sentirnos acompañadas, así sea en la distancia. Y un poco para ir cerrando este episodio, yo quiero confesarles algo a las personas que nos están escuchando. Y es que lo importante es abrirse de manera real, genuina. Y algo que nos pasa mucho a Sheila y a mí, y nos pasó hoy nuevamente, que nosotras siempre nos programamos de que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero nosotras siempre tenemos un preámbulo antes de iniciar la grabación del episodio, del tema que vaya a ser. Primero, verificando de lo que vamos a hablar, ¿ok? Y qué antecedentes podemos encontrar de eso. Pero increíblemente hemos desarrollado un sistema de soporte, diría yo, porque es increíble de una semana a otra aquello que nos ha pasado y cómo reflexionamos cada una sobre lo que nos haya podido suceder de diferentes temas y cómo identificamos al compartirlo de una manera genuina, real, con un verdadero interés de, a ver, amiga, necesito contarte esto porque desde mi punto de vista lo estoy viviendo así. Y viene la retroalimentación del lado de Sheila, donde, ay, a mí ha pasado algo similar con respecto a eso y podemos identificar cosas que son familiares para ambas en diferentes circunstancias, pero que nos ayudan justamente a darnos ese soporte sobre lo que queremos trabajar como ser humano o como mujeres. Y realmente la diferencia viene desde el momento de querer compartir algo de manera genuina, creo yo. Sí, yo pienso que desde el corazón nos hacemos terapia. Y por eso yo mencionaba hace un rato que no tienen que ser grupos tan grandes. Es que pueden ser 2 personas, 3 personas, pero si lo hacemos como tú dices, de una manera genuina, sin máscaras, desde el corazón, que realmente uno ponga sobre la mesa. Por ejemplo, si es un problema, me está pasando esto, o tuve este logro y que tú sientas que los demás lo están celebrando contigo y que te digan, sigue adelante, así sea un pequeño peldaño de ese paso que estás dando, a lo mejor de una gran meta, y que de verdad tú sientas que la otra persona del corazón te está aupando o que te está dando un consejo, o que sencillamente nos ha pasado y tú lo acabas de mencionar, de que nos podemos sentir identificadas, pero también en momentos donde no nos sentimos identificadas, quizás solamente escuchar o hacer una pregunta. Decir, bueno, ¿qué vas a hacer con respecto a eso? Hacer una pregunta desde él. Vamos a revisar, o sea, aquí juntas, 2 cabezas piensan más que una, a ver qué podemos hacer. Y ahí es donde entonces la relación se profundiza y es donde los lazos realmente se crean y donde pueden surgir cosas maravillosas. O sea, yo de verdad siento que puede haber una sinergia donde cada persona por separado no va a llegar a hacer lo mismo que cuando tú tienes esa sinergia con otra. Este Ujú. podcast a lo mejor no se hubiera generado si nosotros en algún momento no hubiéramos hecho esta sinergia y nos lo hubiéramos puesto como meta. Pero antes de ponernos Así es. esto como meta, pues había que hacer un lazo, ¿no? Y establecer como un objetivo común y realmente ver que teníamos cosas en común. Y estoy poniendo este podcast de ejemplo porque lo tratamos como un proyecto desde nuestra relación de amistad genuina. Y así pueden surgir muchísimas cosas que trabajando nosotras como mujeres y como tú dices, para ir finalizando y para ir dejando como reflexión, trabajando como islas separadas nunca se lograría igual. Entonces tenemos esa capacidad de potenciarnos y que luego tenemos una capacidad infinita desde el punto de vista de lo que podemos crear, de lo que podemos aprender, de lo que somos capaces de hacer, que cuando lo potenciamos y que cuando lo hacemos en comunidad se pierde de vista, ¿no? Lo que se puede lograr. Totalmente. Por eso el título del tema de hoy, de crear comunidad entre mujeres sin competir, sino de manera genuina, realmente. Así que los invitamos, las invitamos, amigas, a todos los que nos escuchan, a que evalúen eso, que realmente piensen qué podrían hacer para crear esa comunidad alrededor de ustedes, que como dice Sheila, no necesariamente tiene que ser una comunidad grande, pero una comunidad que sí les pueda dar soporte para lo que requieran. Y ver alrededor, ¿no? Porque muchas veces tenemos a esas personas muy cerca
y a lo mejor por otras razones no lo tomamos en cuenta, no sé, a esa tía, a esa prima o a la amiga de la amiga. Y a lo mejor se pueden hacer esas redes con personas que tenemos muy cerca. No tenemos que ir muy lejos, ni tenemos que ir, no sé, a escribirle a la persona famosa de turno, sino que a lo mejor cerca de nosotros, a una persona tal cual como nosotras, podemos crear algo súper increíble, algo que surja desde desde la necesidad de ambas personas o de ese grupo, de una necesidad Ujú. de la comunidad, nuestra personal, o sea, a lo mejor lo tenemos muy cerca y no nos damos cuenta. Sí, totalmente. Muy de acuerdo contigo, amiguita. Así que les deseamos a todas las que nos escuchan que tal cual, miren alrededor, verifiquen quién pudiese ser parte de ese grupo de apoyo o de soporte que pudiesen crear para potenciarse, básicamente. Y nosotras también estamos aquí para eso. Y escríbanos, cualquier cosa nos pueden escribir, nos pueden consultar y nosotras con muchísimo gusto trataremos de ayudar porque para eso creamos este podcast, para mantener conversaciones genuinas de dos amigas que también quieren ayudar al resto de aquellos que podamos influir. Amiga, Y a, pes- millón de y a gracias. pesar de que somos dos de más de 50 también, pues no importa. Bienvenidas las de otras edades. Totalmente, sí, cierto. Delson, espero que termines de pasar un feliz día y a nuestras seguidoras recordarles que estamos en YouTube, que estamos en Spotify, que también tenemos nuestra cuenta de TikTok y por allí pues esperamos sus comentarios, que nos escuchen, que compartan todo este material, esta información que creamos con mucho cariño para todas ustedes. Así es, todo lo que nos comenten por ahí, nosotras lo verificamos y les respondemos. Así que si están interesadas en algo, nosotras estamos completamente abiertas. Si nos quieren comentar, también lo vamos a recibir de mil amores. Que tengan una excelente semana. Nos vemos en el próximo episodio. Amiga linda, besos para ti. Besos. Bye bye. Bye bye.